Bienvenidos sean todos a la primer conferencia de jóvenes de este 2020. Eso, que se vea el ánimo. Es la primera conferencia del 2020 y a lo mejor algunos saben que el año pasado comenzamos la serie del fruto del Espíritu. A lo mejor no todos pudieron estar en cada una de las reuniones donde fuimos viendo el fruto del Espíritu Santo, pero a lo mejor los viste en internet o has escuchado de ellos. Y hoy concluimos con esa serie. Hoy vemos el último fruto. Bueno, ahorita te voy a explicar bien esta parte, pero hoy vemos lo que va a ser la templanza, ¿sale? Entonces, la conferencia, está medio raro el nombre porque yo le puse en griego, es una palabra griega. Esta templanza en griego es enkrateia, ¿sale? Recordé que en la prepa yo llevaba una materia que se llama etimologías grecolatinas y me gustaba mucho. Entonces cuando estaba investigando del tema, pues vi la definición y dije, pues ¿por qué no ponerle un nombre griego a la conferencia? No, está bien complicado y a lo mejor ni te vas a acordar, pero pues así lo puso el Señor, ¿sale? Entonces es una palabra, lo que es templanza es igual a dominio propio. Y también viene de una palabra griega, de una raíz griega que es enkrate, algo así, que significa fortaleza. Entonces, no sé si tú sabes que todas las palabras que usamos traen una raíz griega, latina, etcétera, pero van derivando de una raíz, derivan varias palabras, ¿sale? Entonces, la templanza va ligada a esa fortaleza. Entonces, yo te voy a pedir que pongas mucha atención, que a lo mejor pudiste venir a alguna de las conferencias que estuvimos teniendo los sábados y voy a retomar algo que Isma mencionaba en la última conferencia de jóvenes que tuvimos y él decía que el fruto del Espíritu es integral. No puede ser que tú digas que tienes amor y no tienes los demás, que tienes fe y no tienes los demás. No, el fruto del Espíritu Santo es uno solo. Todo lo que es amor, fe, mansedumbre, templanza, bondad, es uno solo. Es integral, es como, se me imagina como una mandarina, ¿no? Como una naranja, que es un fruto, pero ¿de qué está compuesta? De gajos, ¿sale? Entonces así es el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto, pero se compone de varias cosas. Y hoy vamos a concluir con este tema. Y déjame decirte que desde el principio que comenzamos esta serie y que Luis decía lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón para ver esta serie y le dijo a los diferentes chicos lo que iba a ver cada uno. Cuando me dijo que a mí me tocaba templanza, yo dije, Luis, a propósito, porque es lo que menos tengo, es lo que más me cuesta, es lo que más me ha costado durante todo este tiempo. Y me dijo, no, de verdad que no, pues el Señor así lo puso, ¿no? Entonces Dios pues me estuvo tocando en cada una de las conferencias y de los chavos que estuvimos escuchando aquí los sábados, muy fuerte en cada una de los temas que fuimos viendo, pero en especial a mí pues sí me tocó bastante con la templanza. Y déjame decirte que podemos definir ¿todos aquí saben qué es la templanza? ¿Sí o no? Más o menos. Bueno, en algunas versiones de la Biblia, en la mayoría, en lo que es la Reina Valera de 1960, que es la traducción original, porque las demás pues se fueron distorsionando en algunas palabras, viene la palabra dominio propio, no viene como templanza, viene como dominio propio. Entonces, si tú lo buscas en la Biblia, vas a encontrar más las palabras dominio propio que templanza, pero es lo mismo, ¿sale? Entonces, ahorita te voy a explicar. La definición de templanza podría describirse como la habilidad de perseguir lo importante por encima de lo que es urgente, ¿sale? El no tener templanza significa que tú te vas a dejar llevar por tus impulsos, por tus pasiones.
¿Cuántos no nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras pasiones? Yo normalmente soy de las personas que dice algo o a veces me gana una emoción, me gana un enojo, me gana una pasión, una circunstancia y ya después es así como que chin, ya la regué, ¿no? Y seguramente si tú estás aquí es porque te pasa también y porque Dios sabe que necesitas fortalecer en tu espíritu la templanza. Entonces, si tú, ahorita que Dios nos empiece a hablar y vayamos viendo cada uno de la palabra que Dios nos va a ir dando, yo siempre les digo, siempre se los digo, te invito a que tú empieces a reflexionar y que tú reflexiones realmente y traigas a tu mente y digas, chin, híjole, en esto creo que sí estoy fallando, en esto sí me está faltando, ¿sale? Fíjate, en Primera de Corintios, el primer versículo, por favor, es un pasaje donde Pablo le está hablando a los corintios. Y la comunidad de los corintios, pues era una comunidad muy rebelde, que vivían en muchas cosas de la carne, en los deseos de la carne, y era una comunidad pues muy difícil. Y Pablo les habla muy fuerte. Y Pablo les dice, hay un pasaje que me gustó, y dice en Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjate, este pasaje me gusta porque, por ejemplo, yo que no hago ejercicio, ni deporte, ni nada de eso, pues como que justifica esa parte que Pablo está diciendo, ¿no? Algunos atletas pues compiten, hacen ejercicio, tienen una disciplina. Dice, pero nosotros perseguimos un premio que es eterno, que es para siempre. Y quiero retomar la parte donde dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Pablo ahí está poniendo el ejemplo de cómo él dice, estoy golpeando mi cuerpo, es una metáfora, y lo voy a dominar. Quiero decirte, hay una palabra muy común, que a lo mejor todos hemos escuchado, que, bueno, dos palabras, que se dice fuerza de voluntad. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Alguna vez te han dicho, tú es que no tienes fuerza de voluntad? O a lo mejor tú has dicho, solo me falta tener tantita fuerza de voluntad para dejar esto, o para comenzar esto. Y hoy quiero decirte que la palabra fuerza de voluntad no está en la Biblia. No es algo que Dios da, porque la fuerza de voluntad se va a centrar en tu egoísmo, en que tú puedes hacer las cosas. A lo mejor dices, híjole, ya voy a dejar esto, ahora sí lo dejo, ya. Y a lo mejor cuando dejaste de hacerlo, lo dejaste por un día, no sé, querías gritar y no gritaste, no sé, cualquier circunstancia dijiste, ay, ahora sí tuve fuerza de voluntad. Eso no puede ser, porque entonces nosotros estamos diciendo que nosotros podemos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y estamos haciendo a un lado a Dios y al Espíritu Santo. La fuerza de voluntad es muy distinta al dominio propio. El dominio propio sí viene del Espíritu Santo. La fuerza de voluntad únicamente te va a hacer pensar que tú puedes dejar de hacer algo, que tú puedes dejar el alcohol, la pornografía, las groserías, el tabaco, tu relación tóxica, no sé, lo que sea, cuando tú quieras. Y no va a ser así. Hoy Dios nos viene a decir que realmente lo que necesitamos es dominio propio. Y únicamente lo vamos a obtener a través del Espíritu Santo. No va a haber otra manera. No va a haber cosa, circunstancia que tú y yo podamos dejar si no es a través del Espíritu Santo. No va a haber una transformación en nosotros realmente si no es a través del Espíritu Santo. Y muchas veces como jóvenes,
¿qué sentimos? Que nosotros podemos solos, que nosotros ya sabemos todo. Y yo recordaba mucho esta parte cuando estaba soltera, cuando estaba más joven, cuando mis papás me reprendían, pues me enojaba. Y reaccionaba luego con enojo, ¿no? Porque si es que yo ya sé, ¿por qué me dicen si yo ya sé? O si yo puedo hacerlo. Y no es así. A través de todo este tiempo, hoy Dios me ha hablado y me dice, es que no es así. Realmente lo que tú necesitas es de mi gracia y de mi espíritu para poder tener dominio propio y hacer las cosas. Tú sola, Karen, jamás vas a poder. Tú sola no vas a poder dejar eso, no vas a poder cambiar realmente, no vas a poder tener realmente al Espíritu Santo si no es a través de mí. Y hoy es lo que Dios te quiere decir. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas, no para que me contestes, sino para que lo pienses, cuántas cosas has querido dejar que no has podido? ¿Cuántas situaciones o cuántas veces dices, ay, es que ya quiero cambiar y no puedo? Ahorita, ¿no? Que fue año nuevo y que te comiste tus 12 uvas y tus 12 propósitos y a lo mejor al otro día ya fallaste con uno. Chin. ¿Cuántas veces no hemos querido hacer cosas y no hemos podido? Porque realmente no estamos pidiéndole al Espíritu Santo que actúe en nosotros para tener dominio propio. Estamos creyendo que lo vamos a hacer nosotros por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Y fíjate, en Proverbios, hay 2 proverbios que puse. El libro de Proverbios es un libro de mucha sabiduría. Vas a encontrar proverbios que hablan referente a cualquier tema. Y me gustaron, bueno, estos 2 van relacionados a lo que estamos viendo. El primer punto, no se alcanza a ver muy bien, pero dice, sin templanza estamos totalmente expuestos al pecado. Si tú y yo no tenemos templanza, podemos tener fe, podemos tener mansedumbre, podemos tener amor, podemos tener lo demás. Pero si no tenemos templanza, estamos totalmente expuestos al pecado. Y dice en Proverbios 25-28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Han visto que en las películas de guerras y así, bueno, a mí sí me gustan, los castillos construían unas murallas impresionantes alrededor para cuando había una guerra, cuando iban a atacar a esa ciudad, a ese lugar, pues esas murallas los protegían. Y entonces dice este pasaje, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Si tú y yo no tenemos dominio propio, quedamos totalmente expuestos al pecado. No tienes cómo defenderte del pecado. No tienes cómo defenderte de la tentación. Puedes tener amor, puedes tener fe, puedes tener lo demás, pero si no hay dominio en ti, quedas totalmente expuesto. Porque en cualquier circunstancia vas a caer. En cualquier pasión, en cualquier deseo de tu carne, vas a caer. No tienes una protección. ¿Sí? ¿Estamos? No se duerman. El otro proverbio dice, el proverbio 16:32, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y Dios nos está diciendo, más vale que tengas dominio propio. Yo te pregunto, metafóricamente, ¿qué has querido conquistar en tu vida? Tener una carrera, ir bien en la escuela, tener una relación, tener un noviazgo, tener una familia, tener cosas materiales. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es lo que realmente desea tu corazón? Y ninguna de esas cosas que tú anheles y que tú desees van a ser posibles si tú no tienes un dominio propio. Porque cuando tú vayas a tratar de alcanzar esa meta, a tratar de alcanzar ese anhelo, te va a ganar tu pasión, te va a ganar tu deseo y vas a echarlo a perder. Por eso te decía, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado muchísimo? Que me he propuesto muchas cosas
y fallo. Y Dios me hablaba muy fuerte en esto y decía, es que no me estás pidiendo a mí que yo ponga en ti el dominio propio. Estás creyendo que tú lo puedes hacer y no es así. Y voy a hacer aquí un paréntesis. A lo mejor algunos lo saben, algunos no. Que bueno, Luis y yo tenemos una mascota. Es un perro que se llama Snoopy. Y a mí me gustaban mucho los perros. Quiero mucho a los perros, hasta que llegó Snoopy. Es el primer perro que no amo al 100%. Y Snoopy, pues cuando fuimos por él, lo adoptamos, porque yo fui quien lo propuso. Pues estaba muy bonito y cachorrito y todo el rollo, ¿no? Pero Snoopy es un perro que tira mucho pelo, demasiado pelo, es blanco. Entonces cuando nos íbamos a casar, pues Luis me decía, pues se va a ir con nosotros, ¿no? Porque no lo voy a abandonar. Y yo decía, bueno, está bien. Y desde que nos casamos y nos llevamos pues a Snoopy con nosotros, pues comenzó mi padecer eterno. Llegó un momento en el que dije, bueno, ya, porque hay pelos en todos lados, en el piso, en la ropa, aunque no se suba a la cama hay pelos, y a mí eso no me gusta. En el carro, ¿quién se ha subido a nuestro carro? Es el carro peludo, porque está lleno de pelos, y Dios, híjole, me probaba muy fuerte porque decía, ¡ay, maldito perro!, ¿no? Llegó un momento en el que lo superé y dije, bueno, ya, no es culpa del perro, así nació, pues ya no es su culpa. Y bueno, cuando todo parecía estar bien, Natalia ya venía en camino y Snoopy empezó a sentir la presencia de otra persona y se empezó a poner celoso y comenzó a hacer pipí dentro de la casa. En una protesta de rebeldía y de celos. Y no, bueno, pues para mí fue así, el pegar el grito en el cielo. Yo he peleado más con Snoopy que con Luis. Era así mi pelear diario. Salíamos, lo dejábamos y al regresar ya se hizo, y era limpiar, etcétera, etcétera. Y me decía, no, pero ya que nazca Natalia, pues ya se le va a quitar. ¿Y qué creen? Se sigue haciendo. Y hace unas semanas, pues un perro pitbull atacó a Snoopy. Y yo dije, qué mala suerte, cómo no se murió. Y fue mi primera reacción, o sea, y después dije, no puede ser, qué mala persona soy, ¿no? Porque hay un enojo, hay algo que empieza a salir dentro de nosotros como seres humanos, y a lo mejor te estoy contando una historia muy simple, muy diaria de mi vida. Pero Dios ponía mucho esa situación en mí. ¿Cómo me hacía perder totalmente el control? Y enojarme con el perro, ¿no? Y decir, y echar a perder a lo mejor un desayuno con mi familia, un día bien, porque yo me enojaba, porque yo explotaba, porque yo decía, ya no lo aguanto. Yo no sé en tu vida qué situación para ti te está causando ese enojo. Te está causando una pasión, te está causando una frustración, te está causando una ira, te está causando una decepción. Porque el dominio propio no solamente va a abarcar el que no te enojes. El dominio propio abarca todas nuestras áreas. Y entonces llegó un momento en el que Dios me decía, Karen, es que no estás teniendo dominio propio. Te estás dejando llevar por tu enojo. Y un día me di cuenta que dije, bueno, está bien, ya ni me voy a enojar, pues ya qué hago. Y Snoopy comenzaba a no hacerlo, a no hacerse dentro de la casa. Y yo decía, ¿sí? ¿En serio? Y sí. ¿Por qué? Porque Dios así es, y Dios va a actuar en cosas muy simples en tu vida, en cosas muy pequeñas, en cosas que a lo mejor ahorita tú dices, eso es muy insignificante. Pero nada es insignificante para Dios, nada es casualidad. Entonces, piensa qué circunstancia de tu vida te está causando eso, te está haciendo explotar,
te hace enojar, te hace deprimirte, pasa una circunstancia y te deprimes y te aíslas. Y otra vez dices, es que yo no puedo cambiar, es que yo no puedo ser diferente, es que otra vez fallé, es que otra vez lo mismo. ¿Qué circunstancia en tu vida te está causando esto? Porque entonces no estamos pidiendo un dominio propio, estamos creyendo que podemos luchar con nuestras fuerzas. Fíjate, hice una breve, pequeña encuesta a algunos jóvenes y les preguntaba, ¿qué te hace perder el dominio propio, no? Yo te decía, yo recordaba esta parte de cuando era soltera, cuando estaba más chica, y pues yo perdía totalmente la templanza muy rápido, demasiado rápido. Yo era de las personas que apenas y me hacían como un comentario así de, oye, mi mamá, ¿no? O mi papá, oye, es que esto está mal. Y yo luego inmediatamente me enojaba, ponía mi cara, y reaccionaba, y todavía me pasa, todavía es algo con lo que Dios está trabajando conmigo. Y yo les preguntaba a los jóvenes, actualmente, ¿qué le hace a un joven? Porque esto es lo más, con lo que al joven le cuesta más trabajo, tener dominio propio. Y les preguntaba, ¿a ti qué te hace perder el dominio propio? Y me dieron varias respuestas, las englobé en una palabra. Y la primera que yo ponía, pues la falta de comunión con Dios. Si tú no tienes una comunión con Dios, jamás vas a tener dominio propio. El dominio va a venir a través de que tú y yo comencemos a tener una relación verdadera con Jesús. Y conocer a Jesús no es venir un sábado a escuchar una conferencia, no es haber venido un día y haber hecho una oración de recibir a Cristo. No. Conocer a Jesús es que diariamente tú te levantes, despiertes y lo primero que tú hagas sea hablar con Él, sea pensar en Él. Que cada circunstancia de tu vida tú le digas, Señor, ¿qué tengo que hacer? Que en cada lugar que tú vayas, tú lleves la presencia de Dios. Que por lo menos diario tú leas un versículo. Que por lo menos tú empieces a alimentarte de Dios. ¿Cómo vamos a tener dominio propio si no estamos teniendo una comunión con Dios? Y eso es lo principal. Y alguien me decía, lo que me hace perder el dominio propio pues es no tener una comunión con Dios. Y era totalmente cierto. El segundo fue la tentación. Esa fue de las respuestas que más dieron. Y en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fíjate lo que Dios está diciendo. No te voy a dar una tentación que no puedas resistir. Y dice la palabra, yo les daré la salida, yo les daré la fuerza, yo les daré ese dominio propio para salir de esa tentación. La juventud es la que más lucha con la tentación. Y en diferentes cosas, sexual, en vicios, en amistades, en miles de cosas. ¿Cuánto le cuesta a un joven no caer en la tentación? En la pornografía, en todo este placer sexual del que el mundo te llama, en la ira con tus padres, el enojo con tus padres, en rebeldía. ¿Cuántas veces no hemos caído en eso? ¿Cuántas veces no has sido probado en tentación? ¿Cuál es tu mayor tentación? Hoy trae a tu mente en este momento cuál es la mayor tentación que te cuesta superar. Pero Dios dice, no van a tener tentación que no puedan superar. ¿Y sabes por qué? Y dices, bueno, pero ¿por qué si Dios me está diciendo que no va a haber tentación en la que no voy a caer? ¿Por qué he caído?
¿Sabes por qué? Por lo que te decía al inicio. Porque luchas con tus propias fuerzas. Porque crees que tu fuerza de voluntad te hace pasar esas tentaciones. Y no es así. Cuando tú caes en una tentación es porque no estás pidiendo el Espíritu Santo, porque no estás reconociendo la soberanía de Dios en tu vida para que Él te dé esa fuerza y superar esa tentación. Dios está dando una palabra y lo que Dios dice lo cumple. Y si Él te está diciendo, no habrá tentación, dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Híjole, pero ¿por qué yo ya caí en esto que me cuesta tanto? ¿Pero por qué no puedo salir de la pornografía? ¿Por qué no puedo salir de la masturbación? ¿Por qué no puedo salir del alcohol? ¿Por qué no puedo salir del cigarro? ¿Del enojo? Porque estás luchando con tus propias fuerzas y no con las del Espíritu Santo. El siguiente era el enojo, y era algo que les mencionaba ahorita. En Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Y es un versículo bien cortito, pero bien cañón y bien fuerte. Algunos respondían eso, algunos jóvenes decían: ¿qué me hace perder el dominio propio? El enojo. Es que me enojo y exploto. Y me pongo peor que Chucky. Y sí, realmente el enojo nos transforma de una manera impresionante. ¿Te has dado cuenta o tú te has visto alguna vez en el espejo enojado, enojada? ¿Has visto tu cara cómo se pone cuando te enojas? ¿No? ¿Nadie? Yo tampoco, pero sí me dicen que inmediatamente mi cara así lo demuestra, o sea, no puedo disimularlo. Y es así, tu cara se transforma completamente. Y dice este versículo: todos deben ser listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. Te decía ahorita, ¿cuántas veces no hemos lastimado o no has lastimado a las personas que más amas por tu enojo? Por soltar lo primero que tienes en tu corazón, sin pensarlo, porque te dejas llevar por tu emoción. Yo te decía, Dios me recordaba mucho esta parte con mis padres, y yo recordaba cómo muchas veces lastimé a mis padres enojada, diciendo cosas que no debía decir. Y a lo mejor a muchas personas que amo las he lastimado por ese enojo, por dejarme llevar por ese enojo, por ese impulso. He lastimado a muchas personas. Y yo te pregunto, ¿a cuántas personas tú has lastimado por dejarte llevar por ese impulso, por ese deseo de tu carne de enojarte, de explotar? Y después dices, chin, creo que sí la regué. Yo no sé, joven, si alguna vez has perdido algo por esta circunstancia, o si has estado a punto de perder algo por dejarte llevar por un enojo, por tu ira. Y a lo mejor Dios no te ha quitado algunas cosas. A lo mejor tus padres están todavía contigo. Pero imagínate que en algún momento Dios quita a esa persona que más amas y no tuviste la oportunidad de pedir un perdón y te dejaste llevar por un enojo y por un impulso. Ha habido muchas situaciones así, donde hay personas que pierden un familiar y dicen, y lloran mil y dicen, ay no, es que perdóname, yo te amaba. Y Dios nos está diciendo, tenemos que ser lentos, listos para escuchar y para hablar, y lentos para enojarnos. Escucha, joven, cuando tus padres te dicen una palabra, porque es la autoridad de Dios hablándote aquí en la tierra. Y no reacciones con ese impulso y con ese enojo y con esa ira, porque entonces no estás demostrando el fruto del Espíritu en tu vida. No permitas que Dios te quite algo
y sea demasiado tarde para que tú restaures una relación, para que tú repares una relación con tus padres, con tus hermanos, con un amigo, con quien sea, por haberte dejado llevar por un enojo y por un impulso. El siguiente, por favor. En la encuesta también decían que el deseo sexual. Y en Tito 2:11-12 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justa piedad y dominio propio. Definitivamente, el deseo sexual es una de las cosas más fuertes. Es algo donde, híjole, nuestro dominio propio pues se va por la basura cuando somos probados en cualquier área sexual. ¿Por qué? Porque Dios nos llama, si tú eres soltero, nos llama a estar ¿en qué? En santidad, en no caer en fornicación. Si tú eres casado, en no caer en un adulterio. Y esa tentación va a estar, pero bien cañona. Y a los que son solteros, pues los entendemos completamente. Cómo se pone tan difícil cuando eres soltero y cómo Dios le da ese permiso a Satanás para probarte en esa área. ¿Por qué crees que a un joven le cuesta tanto seguir a Jesús? Porque cuando el joven sabe que se tiene que guardar, dice: ay, no, ¿cómo? Todo mundo lo hace. ¿Cómo me voy a guardar hasta que me case? Y cuando estás a punto de caer, en mi proceso de llegar a Cristo y de escuchar y de saber que yo tenía que guardarme hasta el matrimonio, pues para mí fue muy fuerte también y dije: chin, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo hice ese pacto con el Señor. Y el que Dios te llama a no caer en fornicación tiene que venir completamente por un acto de amor tuyo hacia el Señor. Un compromiso de amor entre tú y el Señor. Y a lo mejor dices: chin, pero es que ¿cómo le hace, no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste? Porque está bien cañón aguantarse. Sí, está bien cañón aguantarse cuando eres soltero. Pero cuando tú tienes presente el amor que Jesús te tiene y tú lo amas en la misma medida, cuando estés a punto de caer vas a recordar ese amor. Y vas a decir: no, Señor, porque yo te amo más. Yo te amo más a ti que este deseo. Te amo más a ti que esta pasión. Te amo más a ti que este deseo y este impulso que me está llamando. Y entonces el Espíritu Santo va a actuar en ti. Y de repente, chin, se te quitan las ganas. Así es. Pero tiene que haber un amor verdadero tuyo hacia el Señor. Tienes que recordar verdaderamente el amor que Jesús te tiene y lo que Él quiere para ti. Porque si no, entonces vas a seguir cayendo en ese deseo sexual que no te va a llevar a una bendición. Porque el guardarte hasta el matrimonio, créeme que te va a traer una bendición inmensa. Y los jóvenes se están perdiendo de esa bendición por caer en ese deseo sexual, por caer en fornicación, por no esperarse a un matrimonio. Y si tú, joven, de verdad yo te lo puedo decir, ¿vale la pena aguantarse? Sí, vale la pena aguantarse. Porque entonces cuando llegue el momento, Dios te va a dar una bendición enorme. Y va a ser mucho más y mucho mejor de lo que tú imaginaste. Dices: pero ¿cómo puedo tener dominio propio si esto me está ganando y me impulsa y no puedo aguantarme? Porque entonces te está faltando, y por eso veíamos el fruto del Espíritu. ¿Y con cuál se comienza? Con el amor. A partir del amor va a descender todo lo demás. Y si en tu vida no está actuando el amor,
no vas a poder tener lo demás. No vas a poder nunca llegar al dominio propio. ¿Y el amor por quién? El amor por Dios. El que tú te enamores de Jesús. El que cuando tú estés a punto de cometer un pecado sexual, tú tengas presente que le estás siendo infiel al Señor. Y que estás lastimando únicamente tu cuerpo. Que estás dañando tu espíritu. Y eso te va a detener. Y el Espíritu Santo va a comenzar a actuar en ti. El siguiente era falta de fe y rechazo. Fue algo que también mencionaban en esta breve encuesta que hice y que les preguntaba a los jóvenes, ¿qué les hace perder el dominio propio? La falta de fe, definitivamente, si tú no tienes fe, no vas a creer que es el Espíritu Santo el que va a actuar en ti. Ahorita te hablaba de la fuerza de voluntad y a lo mejor tú dices, ay, no es que yo cuando quiera dejo esto. Y hubo un momento, hubo una etapa cuando yo comencé a probar el alcohol ya grande, o sea, no fue así como que a los 15 y eso, ya estaba más grande. Y de repente comienza así como, ay, pues una, ¿no? Ay, bueno, ya después 2 y 3. Y llegó un momento en el que yo decía, ay, pues no, yo sé controlarme, o sea, yo no me pongo borracha. Y yo veía a los que se ponían borrachos, ¿no? Y decía, no manches, ¿a poco? O sea, ¿qué no saben que son 2 y 3 y ya? Y llega un momento en el que tú no te das cuenta. Y entonces ya vas a caer en ese vicio. Y así me pasó. Cuando menos me di cuenta, ya estaba cayendo en un vicio que yo ya no podía controlar. Cuando yo decía, cuando yo quiera, digo ya hasta aquí y no me pasa nada. Y no es cierto. Y es una mentira que Satanás ocupa en la mente de los jóvenes. El que te va a decir, tú puedes hacerlo. Cuando tú quieras dejarlo, lo puedes dejar. Nada más prueba tantito. Nada más hazlo una vez y ya. No lo vas a volver a hacer. Y no es así. Si no tienes fe y no comienzas a creer que necesitas verdaderamente el Espíritu Santo para comenzar a vencer estas pasiones y estos deseos de tu carne, y vas a seguir creyendo que tú lo puedes hacer, vas a seguir cayendo una y otra vez. En eso, en ese deseo que te está lastimando, en esa circunstancia que no puedes dejar, en esa situación en la que caes constantemente. Y el último, pues el rechazo. A lo mejor cuando alguien te rechaza, inmediatamente pierdes la templanza y comienzas a actuar en todas las demás, en enojo, en ira, en contienda, en murmuración. El rechazo te va a hacer caer, va a ser como una cadenita. Comienza en un lado y te vas a seguir a muchas otras cosas. Y a lo mejor no tienes un vicio del alcohol, un deseo sexual, pero ¿qué tal la murmuración, la mentira? Yo alguna vez compartía que cuando yo me reunía con mis amigas antes de estar en Cristo, híjole, era la murmuración al 100%. Y hablar de quien fuera y de lo que fuera. Entonces, por eso te decía al inicio, comienza a reflexionar en qué cosas estamos cayendo. Donde no estás teniendo una templanza y un dominio propio, porque el dominio propio va a abarcar miles de cosas, no únicamente un área sexual, no únicamente el enojo, la ira. Cuando tú estés a punto de decir una mentira y recuerdes que eso no es dominio propio. Cuando tú estés a punto de murmurar, cuando estés a punto de criticar, cuando estés a punto de caer en una contienda, vas a recordar que eso no es dominio propio. Y el siguiente, por favor. El tercer punto que puse dice el mayor ejemplo de dominio propio. Sin duda, el mayor ejemplo de dominio propio, pues lo tuvo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que viene a la tierra a hacerse hombre
y a vivir los mismos padecimientos que tú y que yo. Jesús padeció lo mismo que tú has padecido. Jesús sintió, porque era un ser humano también, dolor, enojo, tristeza, frustración. Y sin embargo yo encontraba este pasaje y le decía al Señor que yo, cuando estaba preparando esto, yo le decía, es que quiero un ejemplo donde Jesús demostró en toda su vida, en todo el tiempo que estuvo aquí, muchos momentos de templanza. Pero hubo un momento donde creo que se refleja muchísimo más, y es cuando se va al desierto. Incluso en la Biblia así está titulado: Tentación de Jesús. Jesús fue tentado en gran manera. Y dice el pasaje, este es el de Lucas, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: si eres... me pierdo. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Date cuenta en cuántas áreas fue tentado Jesús. Llevaba 40 días sin comer, en el desierto, sin agua, sin ropa, con una túnica, me imagino, nada más, y sus sandalias. ¿Me pueden apoyar con el piano, por favor? Y piensa en ese momento, o sea, a lo mejor lo hemos escuchado este pasaje, a lo mejor alguna vez ya lo habías escuchado. Pero imagínate realmente a Jesús en el desierto, sin comer 40 días, sin tener agua, y llega el diablo y comienza a tentarlo y le dice: si eres el Hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que Jesús no se moría de hambre? Si yo, con un día que ya llevo a veces sin comer, híjole, ya no aguanto, y así lo que sea, pero necesito comer. Y después el diablo, y Jesús le responde con palabra y le dice: escrito está, escrito está. Jesús conocía verdaderamente la palabra de Dios. Y no solo porque era su hijo, sino porque Jesús estudiaba, porque Jesús buscaba la presencia de Dios. Y después vuelve a venir el diablo y lo vuelve a tentar ¿con qué lo tienta después? ¿Con qué? Que se tire. Y le dice: entonces aviéntate, porque si eres el Hijo de Dios no te va a pasar nada. Y Jesús le vuelve a responder. Y la última parte donde el diablo lo tienta diciéndole: si me adoras, todo esto, todos los reinos serán tuyos. Y lo estaba tentando con poder. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es esa tentación fuerte que tienes que no has podido vencer? Y Jesús aquí nos está diciendo realmente: sí se puede tener dominio propio. Sí puedes vencer esa tentación, sí puedes vencer ese enojo, sí puedes vencer ese rechazo, sí puedes vencer tu falta de fe. Sí se puede, joven.
Jesús lo hizo, y Jesús vino a la tierra para ser un joven como tú también. ¿Y tú crees que a Jesús no lo hicieron enojar? ¿Y tú crees que Él no tuvo que soportar humillaciones como a lo mejor tú las has padecido? ¿Y tú crees que no tuvo que soportar rechazo como a lo mejor tú lo has sentido? ¿Y tú crees que no tuvo que soportar traición como a lo mejor a ti te han traicionado? Y sin embargo Él lo único que hizo fue amar y dar su vida por ti. Y hoy Jesús viene a decirte que tú puedes ser igual que Él, porque eres hijo de Dios también. Y que si Él pudo vencer la tentación, tú también la puedes vencer. Y que si Él pudo tener dominio propio y templanza, tú también la puedes tener. ¿Por qué no crees, joven, que puedes hacerlo? ¿Por qué no crees que puedes cambiar? ¿Por qué no crees que puedes ser diferente? ¿Por qué no crees que tu circunstancia realmente va a cambiar y va a ser distinta? Si Jesús lo vivió, y Él respondía con la palabra y le decía, escrito está. Y Él conocía a su Padre, y Él oraba con su Padre, y Él se acercaba a su Padre, y Él buscaba a su Padre. Y por eso el Espíritu Santo descendía a través de Él, y Él hablaba palabra de vida. Y por eso Jesús pudo vencer esa tentación que no has podido vencer, que no has podido cambiar en tu vida. ¿Qué pasión te sigue ganando? ¿Qué deseo te sigue ganando? ¿Qué impulso te sigue ganando? Porque yo le decía al Señor, Señor, es que no puedo. Me ganan muchas circunstancias. Me enojo, pierdo el control, respondo, lastimo a las personas que amo. ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué no puedo tener el mismo dominio y la templanza que tú tenías? Y que tú no reaccionabas con esa ira, y que te acercabas con amor. ¿Qué circunstancia no puedes cambiar, joven? Porque hoy Dios te viene a decir que sí lo puedes hacer. Pero ¿qué necesitas? Necesitas verdaderamente desear ser diferente. Desear que realmente el Espíritu Santo actúe en ti. Y a lo mejor estuviste escuchando esta serie y estuviste escuchando los frutos, y cuando te hablaban de amor, de fe, de mansedumbre, de gozo, de paz. Y a lo mejor durante todas estas semanas perdiste el gozo, perdiste la paz, perdiste el amor, perdiste la mansedumbre. Y hoy Dios viene a darte otra oportunidad, y te viene a decir, aquí estoy. Yo puedo actuar en ti. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que tu corazón no está ardiendo de pasión por mí. Que tu corazón no está deseando realmente ser diferente. Que tu corazón no está anhelando realmente tener dominio, tener amor, tener fe. No me estás anhelando realmente. Y si tú no comienzas a anhelar verdaderamente al Señor, ya que el Espíritu Santo actúa en ti, Él no va a poder actuar. Si tú sigues creyendo que son tus propias fuerzas, que con tus propias fuerzas vas a salir de ese pecado, de esa tentación, no vas a poder. Deja de pelear con tus propias fuerzas. Deja de luchar con tus propias fuerzas. Hoy Jesús quiere actuar, hoy el Espíritu Santo quiere actuar. Y hoy en el cierre de esta serie que Dios nos regaló, el Espíritu Santo viene a sellar completamente. Pero Él necesita que tu corazón lo anhele y que tu corazón arda. Dice la palabra que lo único que necesitas para recibir al Espíritu Santo es anhelarlo, es pedirlo, es lo único. Pero a lo mejor en tu corazón realmente no ha habido un deseo profundo porque Él actúa en ti. No lo has clamado con pasión.
apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir la adrenalina en tu cuerpo? ¿Has sentido eso por el Señor? ¿Has sentido eso por Dios realmente? ¿O únicamente es escuchar, que se quede su palabra, y si siento bonito, qué chido, y si levanto mis manos está bien, y es que yo fui pero no sentí nada, y es que fui a escuchar una conferencia de jóvenes pero pues estuvo bien aburrida, me estaba durmiendo? No estás anhelando a Dios. Dios me tocaba muy fuerte con esto. Y Dios me decía: no me estás anhelando a mí. No estás anhelando que el Espíritu Santo actúe realmente en ti. Es que porque yo no puedo tener fe, porque no puedo tener gozo, porque no puedo tener paz en medio de una circunstancia que me esté doblando. Porque no estamos anhelando realmente al Señor, porque no te está llamando realmente el recibirlo, el aprender de Él, el cambiar, el ser distinto. Quieres seguir en lo mismo, esa es la verdad. Quieres seguir dejándote llevar por tus impulsos, por tu deseo, por tu pasión equivocada, cuando tú realmente en tu corazón llegue un segundo donde anheles verdaderamente recibir al Espíritu Santo, entonces su fruto va a actuar sin que tú te des cuenta. Y yo le decía al Señor: es que no te he anhelado verdaderamente. Y yo necesito, hoy le decía al Señor, yo necesito que tu fruto realmente se vea en mí. Y yo quiero anhelarte, y yo quiero decir: ay, no voy a ir solo a escuchar, a dormirme, a aburrirme. ¿Cuánto realmente está anhelando tu corazón al Señor? Y hoy te voy a pedir que cierres tus ojos.